esas vidas. Padre, te pido todos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En la segunda carta del capítulo 11 de Corintios se nos hace una especie de introducción un poco extraña, en la cual se nos dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, ¿sí? Y afirma diciendo: sí, tolerable, es decir, deben de permitir, sí, que esto sea así. Ahora, cuando hablamos del término locura, obviamente hablamos de pérdida de la razón o del buen juicio. Eso en cuanto a una definición secular. Pero con la intención con la que el texto bíblico la presenta, nada tiene que ver de pérdida de razón o de buen juicio, sino que hay expresiones, diríamos, en la Biblia, que las vamos en esta noche a considerar, que se asocian con la locura en función, si diríamos, del pensamiento del mundo o de la forma en la que el mundo ve las cosas. Obviamente se contraponen totalmente con las cosas que Dios nos permite ver. Ahora, para poder entrar en este primer pasaje bíblico del capítulo 11, verso primero, primeramente vayamos por favor y acompáñenme rápidamente a la primera carta a los Corintios. Esto ya lo analizamos en su debido momento, pero acompáñenme el capítulo primero y veamos qué nos tiene que decir la palabra del Señor también en ese texto. Primera de Corintios capítulo 1. Miremos con detenimiento lo que dice el verso número 18, por ejemplo. ¿Lo tiene? Primera de Corintios, capítulo 1, verso número 18. Dice ahí el texto: porque la palabra de la cruz, hablando de lo que eso representa, la verdad, la muerte, es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es, a diferencia de lo que el mundo pueda pensar que dice que es la palabra de la cruz, es poder de Dios. Bueno, bajo el pensamiento, ¿sí?, del orden normal de ver la vida, la cruz, que era una forma de castigar con severidad, era la máxima pena, era la pena capital, la muerte que Roma tenía para un malhechor, para un delincuente. El solo hecho de asociarla así con un estilo de vida, obviamente eso era ofensivo para quienes lo escuchasen. Era como tratar de decir: a usted le gusta así morir en la cruz. Cualquiera que en su sano juicio diría: no, jamás, no, eso no es admitido. Sí, ahora, en cuanto al orden de Dios, la cruz, es decir, la muerte establecida por esa, digamos, tendencia que el hombre había, en este caso ya predestinado para los delincuentes, los homicidas, Dios se valió de ese estilo de muerte para hacer morir a un inocente. ¿Hablando de quién? De Jesús. En cuyo caso, la cruz llevó una tonalidad diferente bajo la óptica de la redención. Eso para el cristiano no era locura, era sensatez. Y como lo dice aquí Pablo, escribiendo la misma carta a los Corintios, dice que es poder de Dios. Pero para el hombre común, como lo veía, es una locura. Sí. Ahora, en función de esto, cuando Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, es decir, cuando reafirma su proceder con ellos, bien les hace considerar que lo que él transmite, lo que él enseña, lo que él debe de alguna manera dar como base doctrinal, sí, a la iglesia, no compagina con nada en el mundo, pero sí debe de ser asumida con sensatez, aun cuando para muchos cristianos de pronto nuevos en la iglesia pueden sonar de manera irracional. Ahora, como para poder complementarlo también con un ejemplo, sí, es bueno siempre verlo bajo la óptica, sí, de los ejemplos. Por ejemplo, venga conmigo, mi querido hermano, al mismo libro de Corintios 1, pero avanzo unos versículos más adelante. Allá en el versículo número, por ejemplo, 21, mira lo que nos dice el Señor. Sí, Primera de Corintios, capítulo 1, pero versículo número
21, dice aquí, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante ¿qué cosa? Es decir, mediante la razón, a eso se refiere. Si el mundo no conoció a Dios mediante su pensamiento, su forma más básica de razonar, no lo pudo llegar a conocer. Mas, sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Agradó a Dios salvar a los creyentes. Y quiero resaltar esta última parte, por la locura de la predicación. Entendiendo que la predicación, hablando del evangelio, porque predicar es proclamar, pero en cuanto a la predicación o a la proclamación del evangelio, hay una, diríamos así, situación que es irracional para todo ser humano. ¿Cuál? La resurrección. Sí, la base doctrinal del evangelio en los tiempos, mi amado hermano, sí, diríamos así, de los apóstoles, era sí anunciar a Jesús como el hombre que había muerto, pero que también el hombre había resucitado. Eso era irracional, era locura. Nadie en su sano juicio podría llegar a depositar su fe supuestamente en un mensaje donde se hace alusión o donde se resalta la resurrección. Eso era inadmisible para cualquier persona. Pero para los creyentes, eso no era locura. Eso era sensatez. Y como ya veíamos en el 1 verso 18, era poder de Dios. Recuerda que si Cristo no resucitó, nosotros estamos ¿en qué? En nuestros pecados. Sí, es decir, nada de lo que hagamos podrá quitar la mancha de nuestro pecado. La resurrección le dio el peso al mensaje de Cristo para poder proclamarse sí, como un mensaje y un redentor verídico, sí, fidedigno, real. Ahora, adicionalmente, mi amado hermano, cuando uno va, por ejemplo, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, más adelante, obviamente, Primera de Corintios, capítulo número 2, veamos algo que se hace alusión también. En el versículo 14, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice el Señor, pero el hombre natural, entendiendo que aquí Pablo va a hacer distinción en dos tipos de personas en la raza humana. El natural, es decir, el hombre que no tiene o no percibe las cosas espirituales, y el hombre espiritual. ¿Sí? Entendamos bajo esa óptica, ¿sí? En cuanto a lo natural y a lo espiritual. Dice acá, pero el hombre natural no percibe. Qué interesante palabra, porque lo hace ver con algo de los sentidos. Por ejemplo, ¿cuántos podrían llegar a reconocer que se está quemando el arroz? ¿Con qué sentido? El olfato. ¿Qué le da a usted la sensación por el olfato de que el arroz se está quemando? Su olor muy peculiar, un olor, ¿sí? Así a humo, así como a ceniza. ¡Uy! Se quema el arroz y corre, ¿verdad? Al arroz. Sí, el hombre natural, es decir, la persona que no está bajo el ámbito espiritual, todo lo opuesto a lo espiritual, no puede oler, por así decirlo, no puede percibir a Dios, no puede, en este caso, avisorar las cosas que Dios está haciendo. El hombre natural, dice el verso número 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las puede percibir? Por una sencilla razón, su mente es el obstáculo. ¿Qué dice ahí? ¿Lo puede ver? Porque para él son locura. Por eso, su mente le traiciona, su mente lo hace razonar, su mente le da solamente aval a lo lógico, a los 2 más 2 son 4, porque si él ve otro número diferente al 4, él dice, eso no es así. Él de pronto podría, como natural, a manera de ejemplo, podríamos decir que lo capta de esta manera: hombre más cáncer igual muerte. Punto. La razón, lo natural, ¿verdad? Porque el cáncer es una enfermedad que no tiene cura. El espiritual, hombre, enfermedad, cualquiera que sea, resultado, esperanza, vida, de pronto un milagro de sanidad. El hombre natural
no percibe las cosas que vienen de Dios. El espiritual sí, y a diferencia del natural, las recibe, sí, por el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué más dice el texto? Porque para él son locura, y dice aquí, y no las puede entender. Ese es el problema del hombre natural. Todo lo quiere filtrar a través del pensamiento. Porque se han de discernir, o se han de entender espiritualmente. Sí, hay un pasaje bíblico que me gustó mucho asociado a todo esto, el cual expone de primera mano no tanto a los hombres naturales, sino a los hijos que se decían ser discípulos de Jesús. Venga conmigo, por favor, al Evangelio, vayamos a la Escritura, ¿sí? Y veamos qué nos dice allá en Lucas, capítulo 24, por ejemplo. Evangelio de Lucas, capítulo número 24. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 24. Voy a leer todo el pasaje. Quiero llegar al verso 11, pero es necesario tener todos los complementos, ¿sí? Para entender la historia, ¿sí? O el pasaje como tal. Dice la Escritura, ¿sí? Ya Jesús había muerto para aquel entonces. Nos dice, el primer día de la semana, esto vendría a ser domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Verso número 2, léalo por favor. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, a manera así de un brillo. Verso 5, léalo. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Verso 8, leamos por favor, los 8 y el 9. Ahora, en el verso 8 y 9, antes de leer los versos 10 y 11 que son contundentes, la Biblia dice que ellas se acordaron, es decir, ellas creyeron a lo que habían escuchado antes. Eso es lo que trata de, sí, en este caso, resaltar el texto. Ellas se acordaron que cuando estaban con Jesús, Jesús les había dicho, porque cuando uno ve el escenario de Jesús anunciando su muerte y su resurrección en algunas oportunidades, uno piensa que solamente se los está diciendo a los 12. Amén, es decir, a los 12 apóstoles, pero no es así. Cuando Jesús estaba ejerciendo su ministerio, no solo tenía 12 con él. ¿Cuántos tenía junto a él? 70 más, sin contar, porque en ese sentido la Biblia era un poquito, digamos así, no digo contraproducente, no la Biblia, sino en este caso el ámbito, diríamos, del manejo del hombre en cuanto a la sociedad, en cuanto al criterio de la mujer, era un poco machista en ese sentido. Y cuando se refería a mujeres, poco o nada se habla de ellas, pero gracias a Dios la Biblia sí registra sucesos como estos que nos dicen que sin que ellas fuesen nombradas, igual estaban ahí. Y en el verso número 9 nos dice, versículo número 8 nos dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, ¿qué hicieron? Le dieron aviso a ¿quiénes? A los apóstoles, sí. Y dice en el versículo número 10, ¿eran quiénes? María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron, sí, estas cosas a los apóstoles. Ahora, me interesa la reacción de los apóstoles. Verso 11, léalo por favor. La pregunta es, ¿quiénes no le creyeron? ¿Qué?
Sí, qué gran paradoja y qué gran contradicción. Quienes eran los encargados, ¿sí?, de este mensaje espiritual, cuando lo escucharon de labios de las mujeres, no lo creyeron. Y por una sencilla razón, porque les pareció, ¿qué cosa? La resurrección de Jesús. Les pareció locura. Tanto se los dijo que cuando ocurrió, no lo creyeron. Cosa terrible. Luego lo creían, pero ¿cuándo? Por eso es que después, cuando Jesús aparece por varias oportunidades, lo primero que hizo fue alarle las orejas por su incredulidad. Amén, porque les pareció a ellos el mensaje locura. Mi amado, si tomando pues todos estos principios, cuando retomamos Corintios capítulo 11, verso número 1, es, digamos así, de buen sentido, que cuando Pablo le dice a la iglesia, deben de tolerar las locuras, no se refiere a cosas irracionales, sino a cosas muy sensatas y cuerdas, pero para el ámbito o el medio espiritual en el cual ellos se encontraban. Amén. Y es ahí donde Pablo dice, sí, deben tolerarlo. Se oye locura, pero sí, hay que creerlo y por ende deben de aceptarlo. Como cuando de pronto algún líder espiritual les puede decir, hermano, vamos acá. Y usted dirá, pero hermano, allá no se puede, allá es difícil, allá hay mucha delincuencia. Es una locura meterse allá. Y alguien puede decir, no es locura. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos y prediquemos la palabra. ¿Sí me entienden? Es locura. Mas, sin embargo, es sensatez. Sí, locura para aquel que quiere razonar una vida espiritual llena obviamente de confianza y del poder del Señor. Diga cualquier hermano, como usted quiere ir, no tiene dinero para ir. No, porque si no hay problema de ello, usted solo sube, embárquese que Dios proveerá. Y punto. Amén. Locura, pero razonable, sí, en el ámbito espiritual, porque para nosotros el Evangelio es poder de Dios. Amén. Esto, mi querido hermano, tiene pues entonces para nosotros mucho sentido. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, les dice ahí, toleradme. Es decir, y este término Pablo lo utiliza muy bien, lo maneja muy bien, porque tiene sentido con la tolerancia. Es decir, yo sé que no les voy a pasar a todos con el mensaje, pero igual toleren, como cuando nos toca por fuerza. ¿Cuántos pasaron por la niñez probando jarabe, sí, de pronto con sabor, digo yo, ayer? ¿Cuántas veces dijeron, abra la boquita, que esto le va a gustar? Y apenas se lo metían, se vio con todo. Amargo como el sol. ¿A cuántos de los niños no le dieron aceite de resina? ¿Verdad? Para limpiarlo a uno, despulgarlo, decían estas madres, para sacarnos todos los bichos, ¿verdad? Que hasta los intestinos los botaban. Pero había que tolerar, en este caso, la medicina, porque sabíamos que a la larga iba a ser para nuestro bien. Hermano, hay muchas cosas en el Evangelio que no te van a saber bien, pero tienes que tolerarlos. Sí, aún puede haber en el Evangelio muchas personas que no te van a caer bien, pero tienes que aprender a tolerarlos. Si me está entendiendo, ahí a muchos ya le cambió el rostro. Mi amado hermano, es así. Dice la Biblia, sí, toleradme. Amén. Recuerda que Pablo era mal visto por la iglesia de Corinto. Ya lo analizamos en textos anteriores. Era un chaparro de pronto de una escuálida apariencia. No tenía de pronto si pinta de apóstol. Pero el Señor lo llamó, lo eligió y le dio un poderoso mensaje, el cual lo acompañaba con señales, prodigios y milagros. Amén. De hecho, ¿quién resaltó en todo el libro de Hechos como uno de los mayores recursos del Espíritu Santo? ¿Fue acaso Pedro? ¿Fue acaso Judas? No, y Iscariote de loco, Judas. ¿Fue acaso Santiago? ¿Quién resaltó en todo el libro de Hechos apóstol? Pablo, el apóstol Pablo. Mi amado hermano, aun cuando él no tenía pinta el apóstol, sí, él era en Dios un gran misionero para la obra de Dios.
Y a donde él, sí, o el Espíritu Santo lo llevaba, la iglesia tenía por fuerza, por gusto o por disgusto, tenía que recibirlo. Tenía que aceptarlo y tenía que obedecerlo por su autoridad. Por eso es que Pablo habría de hacer mucho hincapié que en esta segunda o tercera visita que haría a Corintio iba a imponer por fuerza lo que por carta había dicho. Porque pensaban que Pablo, recuerda usted, que manejaba qué cosa decía en de Corintio, un doble discurso. Por carta se parece gallo, pero cuando viene es como una gallina. En pocas palabras es lo que le quisieron decir, ¿verdad? Por carta bravito, pero cuando viene parece paloma. Pablo decía de ello, si me quieren conocer en esta etapa de dureza, pues iré, conforme a lo que yo escribo. Hacer sentir en este caso en Dios la autoridad que como apóstol y como ministro de Dios tenía, sin poder ejercer para la edificación de la iglesia. Recuerda que Pablo no quería pintar en este caso de bravo en la iglesia para destruirla, sino para edificarla. Y a veces, en edificar la iglesia, a veces merece, en ciertas oportunidades, mano dura. ¿Cuántos no ejercen mano dura en sus propias casas, en sus propios hogares, con sus propios hijos? Los aman, los miman, pero también los sancionan. Y todo eso forma parte del gran vínculo de la familia y del amor. Mañana más tarde esos mismos hijos son los que agradecen a Dios porque los padres les metieron mano. Y le dicen, gracias mamá, gracias papá, porque todo lo que hiciste, a gusto o disgusto, me sirvió para ser lo que soy hoy por hoy. ¿Verdad que es así? Bueno, la generación antigua reconoce esto, los nuevos no lo sé. Ojalá que cuando les pase unos 20 años después ellos digan gracias mamá o gracias papá, porque me diste las veces que fue necesario el palo que yo necesitaba. Lo importante es que lo que hiciste fue para mi bien. Dios mismo hace cosas muy duras en medio de nosotros, pero a la larga todo es para nuestro bien. Amén. Y Pablo, al igual que Dios, bien puede decir, sí hermanito, toléralo. No te gusta, no me importa, debes tolerarlo. Amén. Yo sé como pastor que yo no soy de pronto el pan de dulce para toda la congregación. Y hay quienes están por fuerza a veces en la iglesia. Pero si han decidido quedarse, deben de tolerarlo. No les queda de otra. ¿Verdad? Todo esto con quienes como en casa, ¿qué hijo a veces no le cae dicen con muchachos? Ya me cae chacho. Es lo mismo, todos los días. Pero mientras esté en casa, debe tolerar. No le queda de otra. ¿Sí me explico? Pero es mejor que esa tolerancia venga revestida del amor y de la paciencia de Dios que antes de un espíritu de amargura que puede llegar a ennegrecer nuestra comunión con Dios. Mira, estas palabras finales que estoy diciendo van a ir enganchaditas como el tren que va alando los vagones. Sí, porque en el verso 2 va a hacer hincapié justamente qué pasa si no tolero las locuras que a veces aún el mismo Espíritu Santo nos pone a veces a ejercer, y nosotros de pronto decimos, pero Señor, allá o aquí, y en este momento, ¿tú crees que yo soy para esto? Avanza conmigo y lee el verso 2. El tiempo creo que sí nos da bien. Sí, ahora, si usted lo lee con un énfasis un poquito más efusivo, tomando la última expresión del versículo número 1, la última expresión que dice, sí, tolerante, en el verso 2 le dice el por qué. Pero léalo de esta manera, sí, tolerante, porque os celo. O sea, quiero que me toleres, porque tengo celo, y no ese celo dañino. Ya en su debido momento predicamos acerca del celo de Dios, que debe de haber en cada uno de nosotros. No voy a hablar mucho en ello, pero sí quisiera en este caso anexarlo al texto que estamos leyendo. Dice acá,
Tolérenme porque os celo con celo no humano. O sea, no de celo de manera de pronto egoísta para mí, como cuando a veces el pastor podría llegar a pensar que las ovejas son de él. ¿Sí? Y la ovejita le dice, pero pastor, yo necesito crecer y yo necesito ver en Dios nuevas perspectivas, siento en Dios algo especial para poder cambiar de rumbo, y eso implica salir de aquí o viajar. Un pastor no puede ponerse de pronto demasiado paternalista y decir, uy, pero mi hijito, ¿a dónde va? Allá en el diablo se lo va a comer mi hijo. Como a veces pasa con los padres. Ajá, con sus propios hijos, que piensan que van a estar ahí desde que nacieron hasta que salgan sin por el sepulcro. Y no es así. Va a llegar un momento en que su hijo, el bien amado, tu hija, la bien amada, te dirá, mamá, me enamoré. ¿Y qué con eso? Que venga, no, me voy. ¿Verdad? Va a llegar un momento en que el cordón se va a tener que cortar. Y usted dirá, ay, pero mi amor, yo te di todo, lo sacrifiqué por mí, sí, pero la ley de la vida, el Dios es establecido de esta manera, porque está ya prefijado por la Escritura, que el hombre en este caso, sí, se une a su mujer y se vaya. Por esta causa, dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre. Algo muy sencillo, algo muy completo y sensato que yo rescato de ese pasaje bíblico es que se lo dijo a quién, Dios, a Adán y Eva. Pero cosa curiosa, ambos naturalmente hablando no tenían ni papá ni mamá. Diría cualquiera, ¿y para qué se los dijo si nunca lo tuvieron? Avisorando en este caso el vínculo que ellos experimentarían a futuro cuando ellos mismos sean papá y mamá. ¿Me explico? Sí, es decir, antes de que tengan esa, diremos así, esa experiencia, ya Dios anticipadamente les decía, no para ellos, sino cuando ellos ocupen el lugar de padres. Mi amado hermano, y ahí es donde Pablo dice a la iglesia, tolérenme, porque el celo que tengo por ustedes no es un celo personal, no es un celo egoísta, no es mi celo. Tengo celo de Dios por ustedes. ¿A qué hace referencia ese celo? Mira lo que dice la Escritura. Pues, y esto sí vamos a explicar, os he desposado. Ojo, pues he desposado como un solo esposo. Ahora, si usted lee la expresión, podrá ver de manera contundente de que primeramente esta acción es una acción fuera de nuestro contexto cultural. ¿Sí? Es decir, nosotros como padres no desposamos a nuestros hijos. Pero en la cultura oriental, sí, el desposorio no era otra cosa más que la entrega, se llama así, preadelantada, o queriéndole dar un poquito de forma a la palabra, o anticipada al matrimonio de los hijos, en el cual los padres, porque las mujeres en ese sentido no entraban en esta negociación, los padres anticipadamente coordinaban con otros padres la unión de sus hijos. ¿Sí? Se reunían de pronto a la salida de la ciudad para los negocios y de ahí estaban las personas importantes y de pronto el papá hacía temas de conversación, veía que su hijo ya iba creciendo desde sus 13, 14, 15 años y veía también a la hija, en este caso de su amigo, que iba más o menos por lo mismo y le decía, oye, ¿qué te parece? ¿Has pensado cómo se vería que Carlitos y de pronto Juanita de adulto, qué te parece si desde ya nos ligamos en matrimonio? Carlitos estaba con la pelota y Juanita estaba con la hojita, con el vasito jugando. Pero ya los padres estaban, ¿qué cosa? Amarrando el matrimonio. O sea, ni por aquí de lo que es enamoramiento, ni por aquí lo que es noviazgo, ni mucho menos una vida de casados. Las costumbres, obviamente, sí, no encajan en nuestra cultura. Sí, mas, sin embargo, el desposorio
Sí, es una técnica o práctica de la cultura oriental de la cual Pablo sí hará uso. ¿Para qué? Para poder en este caso serle como referencia a la iglesia de que él, siendo obviamente quien había sembrado la semilla en la iglesia, ahora velaba de que si esa iglesia, y no me refiero solamente a Corinto, estoy hablando de la iglesia en general, si estuviese anticipadamente ya comprometida en matrimonio con Cristo. Sí, para asegurar qué cosa, que no vaya a haber ningún otro pretendiente, sino solo con aquel que había ya también entregado su vida por esa novia, hablando de Jesucristo. Por eso Pablo pedía que se lo tolere, porque él estaría como el padre veedor, porque eso sí, una pareja preestablecida en compromiso, es decir, ligada las palabras de los padres con sus hijos, no se podía disolver. Sí, no se podía disolver. Que si la muchacha crecía y decía, papá, no me gusta Carlos, Carlos es tuerto, salió feo. El papá le decía, te casas y punto. No es tu gusto, fue mío. Y la muchacha aceptaba el asunto. Y ahora, ¿cómo? Si casas, entonces le dice la muchacha. No, antiguamente las cosas eran de otra manera. Si sea que acierten o no, la situación o la realidad era muy diferente a la nuestra. Ahora las muchachas ven por ahí un chico que baila reggaetón y se brinca por la ventana y se va con el reggaetonero. Y lo que no sabe es que después va a brincar por una ventana de un buen papazo que le da a él. Sí, porque no la quiere. Porque ya pasaron de pronto los gustos y los deseos y ahora vuelve arrepentida a la casa. Mi amado hermano, si esas realidades obviamente difieren también de las realidades orientales. Mas sin embargo, Pablo obviamente hará hincapié en esto porque hace esta lucha o hace esta obra de celo, como lo dice la palabra, porque quería que la iglesia quedara garantizada para su esposo o para su futuro esposo. Mira lo que dice en el verso número 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he esposado o los he entregado ya en nupcia, como un solo esposo. ¿Para qué? ¿Cuál era la razón de ser? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Diría cualquiera, si te cuido tanto y de pronto soy tan fuerte, tan enérgico contigo, pero lo hago simplemente para que cuando venga con quien va a ser tu marido, te encuentre totalmente aceptable, te encuentre pura, te encuentre limpia, te encuentre apta para el marido. Ahora bien, ¿qué implicaba esto? Acompáñenme por favor, porque esto tiene que ver desde, digamos así, profecías muy antiguas. Vayamos al libro del profeta Isaías. De alguna manera Pablo, sin darse cuenta, está haciendo alusión a una profecía. En muchos otros pasajes bíblicos siempre encontramos cuando hay profecía las referencias bíblicas, ¿verdad? Que anuncian tal o cual porque el profeta dijo tal cosa. No, acá hay algo escondido. En Isaías, capítulo número 62, libro del profeta Isaías, capítulo número 62, mira lo que nos dice el Señor. Isaías, capítulo número 62. Versículo número 4 al 5. Mira lo que nos dice. Nunca más te llamarán, porque eso podría llegarle a pasar a una mujer, ¿sí? Si no tenía la garantía de tener un esposo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra será más desolada, sino que serás llamada Hephzibah, y tu tierra
Peula. Esto tiene significado, están en las piedras bíblicas, los cuales significan mi ley que está en ella, y la otra significa esta es desposada. Vaya viendo sus términos. Y dice, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Verso número 5, léalo. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Todo esto tiene un solo denominador común. ¿Sí? Algo tiene, que todo esto es un amor de garantía en lo futuro. Todo. ¿Sí? Esta felicidad que Dios promete, este gozo, esta cobertura, todo era en el porvenir. Cuando se hablaba de desposada, se hablaba de anillo de compromiso, pero sin tener marido aún. ¿Sí? Sin tener marido aún. Me recuerdo tanto que, sí, la tecla, como dicen con cariño, ¿no? La suegra, sí, cuando yo me casé, el civil me dijo, todavía no es suya, caballero. Imagínense, ya ante la ley terrenal, ya estábamos casados. Sí, pero ella esperó, hablando de la suegra, esperó la relación, la ceremonia especial. Ahora sí, llévese. ¿Sí? Mi amor hermano, entendemos como iglesia, ¿sí? Entendemos como iglesia que si a la fecha la iglesia de Cristo está desposada. Amén. Pero todavía no tenemos la cobertura, diríamos en sí, no tenemos todavía, no digo las garantías, ya las tenemos. Lo que no tenemos todavía en esencia es si la unión de hecho con Él. En el sentido de que presencialmente hablando, Él todavía no está con su novia, o en este caso con su esposa. Sí, somos la novia del Cordero, pero todavía no somos la esposa del Cordero. Usted podría decir, hermano, pero la iglesia es la esposa, sí, pero una esposa que está desposada. Amén. Está, diríamos, preanunciada de que somos su esposa. Pero ya está, de hecho, esa relación. Todavía no. Cuando uno va, por ejemplo, mi amado hermano, sí, y venga conmigo, porque qué mejor que Apocalipsis nos podría dar esta pauta esencial. Allá en el capítulo número 21, Apocalipsis, vayamos al último libro de la Biblia. En el capítulo número 21, mira lo que nos dice el Señor. Verso número 2. Escribiendo así, el Espíritu de Dios por medio de Juan, dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Entiendo que esa es la santa ciudad donde mora ¿quién? Dios mismo. Sí, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. Aquí viene como un contraste a la inversa. Sí, como una esposa ataviada, ¿para quién? Ahí hace ver a la iglesia como que si la iglesia fuese el esposo. Sí, por eso te digo que es como que a la inversa. Pero en un mismo sentido de diálogo, tanto nosotros, la novia, esperamos por el novio, y el novio espera por la novia. La pregunta es, ¿quién de los dos está más impaciente? ¿Qué me diría usted? ¿Quién está más desesperado? ¿Quién está a la puerta de la iglesia esperando? El novio, mi amado hermano, obviamente en nuestra cultura es quien espera. En la cultura oriental es a la inversa. La novia es la que espera la llegada del novio. Dirá cualquiera, ¡ay, hermano, pero qué clase de novio! No, va de acuerdo al contexto cultural. Sí, en la cultura oriental, la novia debe esperar
al novio. Hay muchas palabras respecto a esto. Cuando a la novia se le anuncia la llegada del esposo. Y son las vírgenes a las que deben de correr a recibirle con sus lámparas y el aceite en ellas para alumbrar el camino y el esposo pueda acercarse a la tienda de la novia. Todo es cuestión de leer la Escritura. De alguna forma, ese escenario tradicional, cultural, Dios lo ha pragmatizado en la vida espiritual para la iglesia. Por eso es que nosotros como novia estamos con ansia de que venga Cristo para su novia. El esposo sí le va entendiendo la forma de todo esto. Mi amado hermano, pero la novia debe de estar, ojo, con ciertas cualidades o actitudes para poder recibir al esposo. Porque si no está con esas cualidades o actitudes, el novio bien puede desechar a la novia. Sí, y puede ejercer su derecho a carta de repudio. Por eso cuando uno avanza al capítulo número 11, verso 2, dice aquí Pablo que él está como está, fastidioso de pronto para la iglesia, de pronto intransigente para la iglesia, de pronto demasiado, de pronto diríamos así, en cuanto a su personalidad, grotesco a la iglesia. Lo hace porque él quiere presentar a esa iglesia como una virgen pura. ¿Para quién? A Cristo. ¿Qué implica? ¿O cómo la iglesia se puede mantener pura? ¿Es que acaso la iglesia se puede contaminar? Hablando de la iglesia como tal. Claro que sí. Esto lo veremos ¿cuándo? El próximo año. Con la ayuda del Espíritu Santo, ¿le parece? Porque hay cosas en la vida de una iglesia que pueden contaminarla hasta el punto de que el novio deje a la novia. Amén. Así que de esto hablaremos con mucho más detalle, si Dios nos permite y nos da vida, de ingresar al año 2018 el próximo día jueves, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén, ¿le parece? Amén. Si ha aprendido hasta aquí, ¿quién le puede dar una muy fuerte ofrenda de aplauso a ese gran y majestuoso Dios? Aleluya. Oremos a Cristo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos de manera infinita el podernos siempre dar estas pautas, con el único propósito de poder estar, oh Dios, aptos como novia para el novio. Hay muchas cosas, oh Dios, que tu iglesia necesita considerar para no perder su pureza. Pablo tenía celo por ella para presentarla pura a Cristo, no a él, a Cristo. De la misma forma,